vamos a jugar dominó. ¿Dónde está el ron? ¿Dónde está el ron? Bueno, ya, sáquenle la plata para jugar ron, para que se forme. Para que, mira, muchachos, de documental más grande que van a tener aquí. Pero esto va a ser 9 hasta... ¿Hasta el 9? Hasta el 9, ya. Hace rato que no juego esto yo a hacer. Vamos, ¿quién sale? 6. Arriba. ¿Cuánto hace no viene a Cuba? Hace unos cuantos añitos. Porque por ahí mismo esa Sí, misma tú calle. estás jugando falso. No, por ahí mismo yo tengo... Cuando Yuri tenía 19 años, salió de Cuba preferiblemente para no volver nunca jamás. Comenzó una nueva vida en Holanda y nosotros nos quedamos aquí. Ahora, después de 15 años, Fidel y Raúl ya no están y Yuri ha vuelto. La pregunta del siglo es, ¿ha cambiado Cuba lo suficiente para que él pueda rehacer su vida aquí? Fidel, nuestro héroe, está muerto. Su hermano se retira lentamente del poder. Mientras tanto, a nosotros, los revolucionarios de la vieja guardia, nos preocupa enormemente lo que va a suceder ahora con el legado de Fidel y Raúl. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¡Abuelo! ¡Dime! Ahí vino. ¿Qué pasó? ¿Cómo anda? ¿No me va a recibir nadie aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, abuelo, ¿qué lo está haciendo? Dit is mijn opa. Coño, con el pantalón en la mano. ¡Caballero! Este es el nieto mayor. Ay. Y me tira una con el... Me tira una con el jefe mío. ¿Con el jefe tuyo? ¿Quién es el jefe tuyo? Míralo ahí, coño, ese es el jefe mío. ¿Por qué ese jefe tuyo? Coño, porque fue que hizo la Revolución Cubana. Y la inició y triunfó. ¿Te das cuenta? Y nos llevó hasta que se murió. Hasta que se murió. Y ahí quedó el segundo, que es el hermano de él, Raúl Castro Ruz. ¿Me quedo así? Ven para acá, como tú quieras. Ponte una camiseta si quieres. ¿Me pongo un pullover? Sí. El abuelo de Yuri aún es un revolucionario de la vieja guardia. Al igual que muchos de nuestros contemporáneos, luchó junto a Fidel por la revolución. Yuri se ve un poco incómodo cuando su abuelo habla de mi jefe. Pero Yuri es de otra generación, de los que no saben cómo eran las cosas antes de la revolución. Ahora me dijiste que esa foto de Fidel es tu... Fidel es mi Dios. Tu Dios. Ese es mi Dios. Pero porque tú crees en él como en Dios. Yo creo en él, ¿sabes por qué? Porque es el Dios que lo quiero más que al Señor, que me dispense el Señor. Después de muerto, Fidel todavía siendo... Sí, sigue vivo. Más sigue que vivo. Raúl. Sigue vivo, como el Che. Raúl es, ¿cómo se llama? Un subordinado a Fidel. Y todo lo que a donde él ha llegado, gracias a Fidel. No importa cuántas veces escucharon sus hijas la misma historia, su padre aún la cuenta con el mismo orgullo. Yo surgí de, ¿cómo se llama? Entré a la Fuerza Armada con un nivel escolar muy bajito y bueno, me superé, terminé la enseñanza media y llegué a mayor de la Fuerza Armada. Pero si yo cuando la revolución triunfó, que yo entré a la Fuerza Armada, hubiera tenido un nivel escolar de segundo, tercer grado, cuarto grado, pero yo era analfabeto. ¿Tú eres analfabeto? Sí, yo era analfabeto. Yo soy de los 600.000 analfabetos que tenía Cuba en el año cuando triunfó la revolución en el 59. Esta revolución le ha dado mucho a todo el mundo. Y el que muchas veces dice que no le ha dado, sí, a todo el mundo le ha dado educación. A ti te dio. A ti te dio. Sí. ¿Qué me dio a mí? A ver, dime qué me dio a mí. Maestro gratis, libreta gratis, libros gratis, todo gratis. La merienda gratis. ¿Qué más quieres? Y cuando va al hospital, también es gratis. Y si lo operan el corazón a este señor, aquí en Cuba está allá. Señor, a tu nieto esto, no, estamos hablando de tu nieto. Coño, no, tú tranquilo, Estamos, oye, le operan el corazón, le ponen un corazón, lo hace, o le operan un riñón, no le cobran nada, porque todo es en bienestar, todo eso. Por eso que le digo a la gente, a la juventud, yo le digo,
defiendan lo que tienen. Defiendan lo que tienen. ¿Qué tú piensas del hecho de que yo emigré? Acuérdate que estamos bloqueados desde el principio de la revolución. Entonces la gente emigra buscando algo mejor. Tenemos nuestra carencia, porque el bloqueo, la cosa que tú puedes comprar en América, tienes que ir a buscar a Asia, o la tienes que ir a buscar a Europa. O bueno, en el África también conseguimos algo, pero bueno, muy poco. Sí. Pero bueno, en el África... Es que tú piensas que el bloqueo en realidad es la causa fundamental de su desarrollo que mantenemos en la actualidad. Toda esta pobreza pintoresca, tan apreciada por los turistas, está relacionada, entre otras cosas, con el bloqueo de Estados Unidos. La causa de que en Cuba no se puedan adquirir muchos productos o sea tan difícil conseguirlos. Precisamente por esta escasez y situación sin perspectiva, Yuri emigró hace 15 años. ¿Tú crees que yo me tenía que haber quedado? Es un problema, es una decisión propia, ¿no? Mi nieto. No, tú tranquilo. ¿Por qué Yuri le pregunta eso a su abuelo? ¿Estará arrepentido de su decisión en aquel entonces? Elke keer als ik aankom in Cuba ben ik heel anders. In Nederland ben ik niet in Nederland, ik ben gewoon een Cubaan in Nederland. En in Cuba ben ik een toerist. Mensen zeggen dat het beter gaat. Je ziet nieuwe gebouwen, meer auto's, ondernemers of meer ondernemers. Voor het eerst is een president dat geen Castro heet met zijn achternaam. Eso no es suficiente para tranquilizarte, Yuri. Esos 15 años en Holanda te han hecho más crítico que los que vivimos aquí, exactamente tan crítico como los cubanos de Miami. Ik ben heel erg pessimistisch. Heel veel Cubanen zijn geëmigreerd omdat het land geen enkele toekomstperspectief kan bieden aan mensen. De president wat nu aan de macht is, zijn keyword is behouden, niet vernieuwen, niet veranderen. Dus hij wil niet dat Cuba anders wordt. Dus er moet verandering komen, maar echt van binnen. Ik hoop dat ik te sceptisch ben omdat ik opgegroeid ben in een van de moeilijkste perioden dat dit land gekend heeft. Yuri tiene razón. La época difícil a la que se refiere la llamamos en Cuba periodo especial. Al desintegrarse la Unión Soviética, Cuba pierde a su aliada socialista y entra en un aislamiento económico y político. La situación en Cuba fue tan angustiosa en aquellos tiempos y había tan poco para comer que incluso desaparecieron una gran cantidad de animales en el zoológico de La Habana. Y al ser la carne tan escasa, te metían preso al menos 10 años por matar a una vaca. Más años que por matar a una persona. El periodo especial, lo peor. No había nada para nadie. Bueno, yo comí mucho gato. Yo cazaba gato y me lo comía. No había nada en la bodega, no había nada en la shopping, no había nada. No había nada. La gente en los asientos de madera, cogía la madera para cocinar. Entonces, que en estas circunstancias uno se vaya, lo comprende la mayoría de los cubanos. Excepto un par de militantes que lo ven como un acto de traición. No abandonas tu patria. Cuba es bella, es nuestra Cuba y nos sentimos bien. Que como Cuba no hay ningún país del mundo. Aquí estamos. Aquí estamos. Es lo mejor que hay, es lo mejor. Sin esto no hay nada del mundo entero. Cuba linda, libre y soberana. Cuba es lo máximo. Mira, no está mirando que estamos bien. Libertad, libertad, amor, pasión, hermandad. Eso es Cuba. Solidaridad. Se camina en la calle sin problemas, sin necesidad de que nadie te asalte. Si necesitas algo, la persona te tiende en la mano. Si te caes en la calle, cualquiera te levanta y te lleva al hospital y te da una mano. Eso es Cuba.
En Cuba no hay violencia, en Cuba nadie tiene armas, solo los policías. Pueden caminar libremente por donde quieran. Gracias a la revolución, gracias a Fidel. Muchas gracias. El aplauso, caballero. Aplauso, aplauso. Yuri, quizás piensas que a toda esta gente le han lavado el cerebro, pero parecen estar convencidos y son muchos. A algunos cubanos que viven en el exterior, la situación actual les parece tan interesante que regresan a Cuba. Sé que apenas quieres creer eso y también entiendo por qué. Tienes que justificar tu decisión de aquel momento. Yuri, ya que estás aquí, Buenos días. quizás deberías conocer a uno de esos cubanos que regresó. ¿Mariana? Buena. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Buena. Yuri, ¿no? Sí, soy yo, Yuri. Déjame abrirte la puerta un momento que está... ¿Está cerrada? Sí, sí. ¿Siempre la tienes cerrada? Sí, la reja, la puerta generalmente la tengo abierta, pero la reja cerrada con llave porque a veces me voy por allá atrás y estoy haciendo cosas allá atrás. Bueno, encantada. Encantado. ¿Cómo estás? Bien, Bueno, bien. 3 o 2 1. Si ella no te puede convencer, ¿quién podrá entonces? Kookwater. Ah, En kookwater. gefilterd. En Want er zit gefilterd. heel veel kalk in. Sí. ¿Cómo tú quieres hablar? ¿En español o en holandés? Muchas Me gracias. da igual lo que tú ¿Te da igual? prefieras. A mí también me da igual, como Sí. tú quieras. Explícame, porque tú hablas holandés, je spreekt Nederlands ook erg goed. Ja. ¿Cómo es posible eso? Mi mamá es alemana y mi papá es cubano. Y a los 16, por varias coincidencias de una profesora de violín que conocí, yo soy violinista, decidí ir a Holanda a estudiar. Y bueno, no hablaba holandés en ese momento, pero era jovencita, tuve que terminar lo que es el preuniversitario en Holanda. Viví en una familia holandesa y bueno, todo el día holandés. Yo no pude dormir cuando vine para acá. ¿Por qué tú viniste de Holanda a Cuba? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me voy y tú vienes. ¿Qué pasó? Ahora yo diría que Cuba es un país que me siento como en mi casa, pero hasta hace un año era Holanda. Muchas veces yo no le encontraba el sentido mío estar en Holanda, ¿no? Yo me siento bien, pero ¿dónde es que yo puedo significar más? ¿Y cuál es la región del mundo que para mí importa, ¿no? Y hablando de eso es Cuba y es América Latina. No me había dado cuenta antes, pero desde que me pasa aquí que la gente me abraza y me dice te quiero y no sé qué, aunque no haga falta, ¿no? Sí, porque yo siempre me estoy preguntando también, estoy haciendo la cosa correcta Sí. y no estoy vendiendo mi alma, como se dice. Sí, sí, sí. ¿Y eso te pasó en algún momento que tú sentiste que estabas vendiendo tu alma en Holanda? A ver, no con la música que yo hacía, pero, por ejemplo, yo también daba clases de violín, entonces a veces yo decía, bueno, aquí hay muchos profesores en Holanda, ¿no? Pero yo decía, ¿qué hago yo como muchacha cubana, alemana, haciendo este trabajo aquí si lo puedo hacer en otro lado, ¿no? ¿Qué es el sonido que se escucha ahí? Yo creo que están fumigando. Fumigando, ¿no? Fumigando, sí, sí. ¿Para sí. qué? Para los mosquitos, ¿no? Veneno, sí, veneno contra los mosquitos, sí. Ah, porque, bueno, siempre hay que tener cuidado con el dengue. Parece que me dijeron que había un caso de dengue. ¿Hay un caso de dengue aquí? Sí, en la escalera de al lado. Ah, están aquí. Están aquí al lado, ¿eh? La gente... Dime, Luis, ¿cómo estás? No sabía nada que si me hubiera ido, No importa, no importa. No hay problema. No, pero eso siempre se puede. No hay problema, no hay problema. Se puede interrumpir, no hay problema. Sí, sí. Mucho gusto, Yuri. Yo soy cubano, vivo en Holanda. Estuve en Holanda muchas veces porque ¿Sí? yo era marinero. Yo estuve en Amsterdam, en Rotterdam, en ¿Ah, sí? Chevigny. ¿Y por qué no te quedaste? Nunca me dio por quedarme. Luis. ¿Y no te arrepientes, Luis? No me arrepiento porque aquí tengo mi familia, tengo mi familia, me siento bien aquí. Aquí hablar sus dificultades, todos los países la tienen. Todos los países problemas, todos los países dificultades. Y aquí, por lo menos, no tengo violencia, tengo la salud gratis y tengo la educación gratis. Mi hijo, pues mira, ahora mismo fui allí al policlínico, no me costó nada. Las medicinas son baratas. ¿Para qué iba? ¿Para qué iba? Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Cuba es un país muy espontáneo. Sí, sí. Tiene su lado positivo porque pasan cosas muy lindas. Sigue entrando el humo. Pero son las cosas que sí a veces a mí, hablando culturalmente, me cuestan, ¿entiendes? Que de pronto te llamen un día antes, bueno, mañana tienes ensayo y yo tengo otro ensayo. Y digo, pero tú no me puedes... son cosas así, la planificación es muy a último minuto, ¿no? Todavía estoy muy curioso. Cuéntame, ¿cómo tú lo haces para vivir aquí? Porque irte de Holanda... Económicamente, dices, ¿no? Sí. Sí, no son razones económicas. Cierta forma, me ahorra dinero, todos los poquitos cuentan, ¿no? Pero los ingresos los alimentos por la libreta... ¿Utilizas la libreta? Sí, todos, sí. A ver, háblame de la libreta. ¿Tienes una libreta por ahí? La tiene mi vecino, el chino, le digo. Vamos a verlo. La libreta de abastecimiento es una especie de cartilla de racionamiento para productos de primera necesidad. Todos los cubanos tienen derecho a ella. Mariana le encargó a su vecino jubilado, el de abajo, el chino, que le buscara los alimentos de la libreta mientras ella trabaja. ¿Y dónde está el chino? ¿Ese es el chino? No, ese es Medero. Él es el que... Un besito. Medero, sí. ¿Cómo anda, señor? Mucho gusto, Yuri. Mucho gusto, ¿cómo está? ¿Qué perrito más lindo? Es una chihuahuita. ¿Una chihuahuita? ¿Cómo se llama? La hija de aquella. Ven, Lía. Esta se llama Negrita. Negrita. Pero con un perrito así se puede ahorrarle en comida, ¿eh? Sí, no crea. Porque el problema es que come poco, pero come carne nada más. ¿Ah, sí? ¿Come carne nada más? Carne nada más. ¿Y ustedes qué comen? ¿El arroz y frijoles? No. Mira el chino ahí, Chino. que iba a recogerlo. Bueno, cuídate. Encantado. Bueno, muchas gracias, amigo. Vamos a Muchas abrir, que gracias. fumigaron. Ya fumigaron, ya, ¿eh? Ya, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, miren, este es el chino. ¿Cómo anda, chino? Mucho gusto, Yuri. Le dicen chino porque es un poquito así como yo. Como achinado, ¿no? Somos chinos. Chino, enséñame la libreta. Deja ver. La libreta funciona sencillo. Los productos que por la canasta básica que se dan son estos. Esto que tú ves. Arroz, grano, aceite, azúcar de la otra, sal, pasta alimenticia, café. Enséñanos. ¿Estos son los mandados? Deja ver. Frijoles. Frijoles negros. Los que me gustan a mí, frijoles. Frijoles negros, esa es la base de la dieta cubana, ¿no? Todo esto es básico. Azúcar. Azúcar. El azúcar blanca ya no se da ya, porque También. esto no es refinado. Ahora viene. Así. Azúcar blanca. Azúcar blanca. Más que blanca. Sal. Ah, ¿te dieron sal este mes? Son 2 meses y espagueti, huevo, que eso viene. Ah, ya. El café ya no lo lían con chícharo. Sí, dice aquí mezclado. Mezclado con Es chícharo. Mezclado. Mira, aquí está. Mezclado con chícharo al 50%. Pero el café es un producto naturalmente cubano que se cosechaba mucho. O se cosecha mucho. Pero ¿por qué se mezcla y no se hace puro? El café, nosotros no producimos café suficiente como para mantener el café, digamos, por la libre. Hay muchos problemas con, ¿sabes cómo es el bloqueíto nuestro que tenemos aquí? Bloqueíto. Sí, el bloqueíto es ese chiquito, que no nos deja vivir. Es totalmente diferente a tu compra del sábado en el carrito del supermercado, Yuri? Y estos no son unos muertos de hambre. Casi todos los cubanos necesitan la libreta. ¿Que te ayude? Hace años que no montaba en una guagua. Sí, están bien equipadas. Entonces, pero estas no, se puede poner música y todo. ¿Así? Reggaetón y todo en la guagua. Ven que mi alma no quiere dejarte ir.
Permiso, permiso. 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 Vamos. Disculpe. No, dale. La computadora. Es cierto que el chino le busca los mandados de la libreta a Mariana, pero las frutas y los vegetales frescos no son parte de la cuota mensual. Entonces ella misma tiene que ir a buscarlos. Buenas. ¿Cómo anda? Wow. Pero ahora mismo hay mucho más cosas que cuando yo me fui de aquí. Sí, bueno, yo en ese sentido a lo mejor no puedo comparar en el sentido... No, porque tú, bueno... Claro, dit heeft me dus 34 Cubaanse peso gekost. Dat zou omgerekend... €1,5. €1,5 zoiets. ¿Y cuánto tú ganas al mes más o menos? Es decir, 1.500 pesos, que serían 60 ceusi. 60 euro ongeveer. Ja. ¿Y tú no pagas la renta aquí? No, la casa de muchas personas aquí es decir, propiedad, ¿no? Entonces esta casa, de hecho, ahora es mi propiedad. ¿Cuánto cuesta tu casa de mantenerla con agua, luz y gas mensualmente? €1 más o menos. Agua pago cada cuánto tiempo, 5 pesos, moneda nacional, es decir, 25 centavos, euros. ¿Qué más? Son cosas así, pero todo es así mínimo. Es decir, en ese sentido. Prácticamente simbólicamente sí, que se paga. Sí, de estrés en Holanda era ese, pagar el alquiler, el seguro médico, que eran casi 100 euros al mes, 80. Sobre todo esas dos cosas, bueno, transporte también. Mi estrés en el tiempo que yo viví en Cuba era pensar, estoy hablando de 15 años atrás, yo me levantaba por la mañana y no sabía lo que iba a comer por la noche. Y ese era mi estrés más grande. Ya. Pero como te escucho, tal vez las cosas están cambiando. Ya, en mi caso sí, pero llegaba a tal punto que tú pensabas que te ibas a morir de hambre. Yo sí, muchas veces no tenía que comer. Sí. Porque yo sé mi papá, bueno, mi papá fue niño antes del triunfo de la revolución, mi papá pasó mucha hambre. Sí. La responsable de ustedes. Porque están tocando temas que tienen que ver con parte de la política que no, aquí no se permite. Ya. Ya, está bien. Seguimos después. Muchas gracias. Disculpe la molestia. Ya. Qué ingenuo, Yuri. ¿Acaso no sabes que aquí la política tiene que ver con todo? ¿Y que por eso nos gusta tanto hablar de esto y lo otro? Hablar de comida es político en este país. Es político. Me di cuenta que en toda Sudamérica la cuestión de la distribución de tierras, de la distribución de los alimentos, es una cuestión política. En Brasil, ¿cuál es la situación de la gente que menos tiene en Brasil? Es no solamente que no saben qué van a comer, sino es una situación básicamente de vida o muerte. Pero disculpa que te cortes. ¿Tú compararías a Cuba con Brasil? Yo veo a Cuba como un país de la región latinoamericana, ¿entiendes? Entonces comparo de cierta forma el desarrollo que ha tenido Cuba y las condiciones de vida que tienen, digamos, la gente que menos tiene en Cuba con la gente que menos tiene en América Latina, porque creo que compararlo con Europa es como medir es decir, igual que con Estados Unidos, porque la región que fue colonizada, digamos, es esta, ¿entiendes? Y de donde salieron todas las riquezas para allá es esta. Yo a veces discutiendo con la gente le hago esa comparación, digo, bueno, ustedes siempre miran o al norte pero no miran al sur, que para mí no digo justificar que una persona busque una vida más fácil o que tenga problemas. Creo que la gente que emigra y que emigra por razones económicas o porque no tienen que comer, ya ahí se vuelve una cuestión política. Tú emigras porque no tienes que comer. Si me preocupa cómo yo voy a comer y qué voy a comer y no sé qué, después de 2 años todavía me voy a plantear, no sé, todas las cuestiones políticas que yo tengo. Ella me dejó salir. Dime. ¿Qué están preguntando? Yo quiero saber. Estábamos hablando de ahí. Es un poco complicado. Dime, si yo soy la vicepresidenta de mi escuela, tengo información. Ah, ¿en serio? ¿Tú dónde estudias? Aquí. Él fue a una edad más adulta, digamos, Holanda, y vive allá. Entonces estábamos hablando, yo fui a comprar ahora, de que él, una de las cosas que él afrontaba era que él se levantaba por la mañana y por la noche no sabía qué iba a comer, de las dificultades. Entonces yo le decía, y yo le preguntaba, bueno, pero tú te morías de hambre. Entonces decía, bueno, eso es... ¿Aquí en Cuba o allá? Estoy hablando de aquí en Cuba. Ay, mija. ¿Sería? ¿Ya?
¿Qué cosa sería? Pizzería. Ah, pizzería. Pizzería. Si no, bodega, 10 Desde pesos nueva cubanos, generación. un paquete de espagueti, agua. Y puré, ya. Oiga, a romper la cámara. Ya. Gracias, mi vida, gracias, gracias. La nueva generación obviamente no entiende de lo que están hablando Yuri y Mariana. Hambre, aquí en Cuba, vas a la pizzería o la bodega y ya. Yuri, Cuba está mejorando. De redenen waarom Mariana hier naartoe ter Roevenhuis kiest, zijn ook gelijk de redenen waarom ik zelf af en toe twijfel of het goed is geweest om weg te gaan naar Nederland of uit Cuba of niet. Het is, ja, ze heeft het over de mensen die ze hier kent, de soort van familiegevoel met de buren, de warmte van de Cubanen. En dat zijn precies dezelfde dingen wat ik mis. Ver aves volar, sabes que sentí. Sol en el cielo, sabes que sentí. Brisa que acaricia, sabes que sentí. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life para mí. Y me siento bien. Un gran problema en Cuba es el hecho de que muchas familias quedaron separadas por la emigración masiva desde los años 80. Los hijos y las hijas se marcharon y dejaron a sus padres solos. Yuri, con el dolor de su alma, tuvo que dejar a su mamá. Todavía se pregunta si fue una decisión correcta. Dit is mijn moeder en zij is de reden waarom voor mij het terugkeren naar Cuba altijd beladen is. ¿Cómo está? Ahora paso, ahora paso. ¿Cómo está, Raulito? Op deze plek komt alles samen. Ik ben in dit gebouw opgegroeid. Ik woon in de 5e verdieping. Hier beneden, daar bij die bar, bij die hek, heb ik mijn eerste vrouw leren kennen. En dankzij haar ben ik geëmigreerd naar Nederland. She saved my life. Maar hier ook op die plek is mijn moeder gevallen. Want ze is gesprongen van de 5e verdieping. En hier is ze dood gegaan. ¿Cómo anda? Sí, yo soy el hijo de Jaime. ¿Quién es usted? Yo soy vecino aquí de años y coño, tu mamá me hacía a mí eso en el pelo, los rayitos. ¿De verdad? Coño. ¿Tú no sabías eso? No, no sabía. ¿De quién tú eres hijo? De Marilena. ¿Y desde cuándo tienes la barbería hasta aquí? Hace como 7 años por ahí. Pero este no era el antiguo ascensor. Era el antiguo ascensor. Cuando estaban los malos aquí. Dit was vroeger een lift. Nu is het een kapperzak. Entonces le pusiste un piso aquí. Hey. ¿Tú te das cuenta que esto era un hueco por ahí para abajo, no? Era un hueco, sí. De aquí para el infierno, ¿no? De aquí. De aquí para abajo donde tú estás. Dímelo. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Cómo anda Santiago? Bien, bien. ¿Estás bien? ¿Y la familia? Está bien, estoy bien. ¿Cómo estás, Raulito? Ahí, Raulito, bastante Santiago bien. is mijn oude buurman. En, Hermano, ja, hermano, family. zijn zoon is ook net zoals ik ook geëmigreerd voor een betere toekomst. ¿Cuántos años hace que está y dónde es que está en realidad? Hace 7 años, en Galicia. En Galicia. En Galicia, A ti no te golpeó porque a mi mamá sí le golpeó muy fuerte el hecho que yo me fui.
¿A ti no te golpeó eso? Bueno, yo presencié todo porque acuérdate que hubo una primera vez y después una segunda vez. Sí. Y la primera, que yo mismo fui actor de eso, que la logramos coger por la espalda. Sí. ¿Tú estabas ahí arriba también? Y presencié después la segunda etapa cuando se cayó. Ahí mismo, ahí al frente. Pero bueno, ya estaba afectada los nervios ya. Incluso una contradicción, porque ya se le había dado un apartamento aquí al lado para que ella ya pasara ese día. Pero parece estar muy afectada. Y en las conversaciones. Bueno, imagínese usted, cuando usted mira para arriba, son 5 pisos. Cinco pisos, una mujer joven, bella, una mulata muy bella, bella, bella. Ella fue una buena vecina, lo que pasa es que las cosas pasan. Y ella hablaba mucho de ti. Para ella tú eras lo primordial, su hijo. Ella nada más sabía hablar de ti. Aquí todos hicimos y todos subimos y todos la ayudamos. Lo que pasa es que ya llegó un momento que no sé. No pudimos hacer más. Ella no quería. No quería. Ella no quería. Tu tía venía y le hacía compras. Y el dinero de ella que tú le mandabas se quedaba en el banco. Porque ella un día me lo dijo a mí. Que el dinero que tú le mandabas era para cuando tú vinieras. Ella no quería gastar tu dinero porque decía que tú lo trabajabas con mucho sudor y mucho sacrificio. Que nunca ha ocurrido un hecho como este aquí así, nunca. Una muerte muy dramática, muy impactante. Se cerró. Entonces te dejo. Te pido que llegues a la casa. Por eso quiere ver. ¿Quieren subir? ¿Ustedes no toman café? Primero queremos subir hasta allá arriba. ¿Van a subir? Sí. Date una Vamos pausa. a subir, venga. Bueno, mi amor, me alegro Muchas mucho. gracias. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Tú te acuerdas de Termín? Sí me acuerdo, de Termín, ¿Te dio un sí. capetillo? Ay, yo le pasé por delante y no lo conocí. Ay, mi amor, discúlpame. No te porque tú estás tan preocupes. gordo. Sí, estoy gordo, ¿eh? Has cambiado. La comida. Yo me quedé mirándolo así. Ay, Dios mío. ¿Y tú qué? ¿Cómo te va todo? Estoy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Está igualita. Déjame te bajo un Gracias. momento. Bueno, chaito. Pueden. ¿Tú estabas aquí también el día que pasó? Aquí, precisamente mismo. aquí, mira. Aquí. Cuando la vi caer por allá, cayó aquí. Nos vemos entonces. Vas a ir allá por allá. Soy un producto de esto, de aquello allá arriba. Yo tengo que subir allá arriba. Pero bueno. Elke verdieping is hetzelfde. Kijk nou. Zo verdrietig hiervan is. Alleen dit zien en dan wil ik gelijk opnieuw emigreren. Ik wil opnieuw weg van dit land, alleen om naar dit te kijken. Dit is wel veranderd. Vroeger had je hier latjes, ook al waren ze oud, ze waren er nog. Buenas, ¿cómo anda? Sí, ¿cómo está usted, señor? ¿Cómo está? Aquí reparando un poco aquí y eso todo. Suave, pero... ¿Qué aire más rico? No, claro, porque está la puerta abierta y entonces hace mucho aire. Porque aquí cuando está la cerrada ya es tremenda calor. Aquí no hay nada. Tu
tu mamá sufrió mucho, te fuiste, pero tiene que ser tu vida porque es así, pero no se puede ir. Claro, yo perdí a mí igual y así las cosas. Tú viniste aquí, pero esto es un fenómeno aquí, papá. Aquí no hay nada. Ahora vienen leyes y leyes, basura, no se puede vender maní, no se puede vender nada, no se puede coger pomito porque es un buzo, es un epidémico. Entonces, ¿qué? Yo quiero ver. Sí. Yo no entro posiblemente, no sé si entre, pero voy a subir. No entro, ¿no? Subir. Sí. Dit is de 5e verdieping. En hier woonde ik. Het is een tijdje niet meer geverfd hier. Juist. Vroeger stond hier Yuri Bert en Aime. Dat is de naam van mijn moeder. Die was de deur van mijn huis. No, yo no voy a entrar. No voy a entrar. Ok. Mira nada más, para que tú veas. Yuri aún no sabe exactamente por qué su mamá saltó. ¿Porque Cuba era un desastre? Esa no puede ser la historia completa. Yuri perdió a su mamá, el abuelo a su hija. Vamos, arriba. Higa, pata, oreja, costilla, rabo. Vamos. Vamos a ver, arriba. Lo que queremos ver la televisión, vete a la televisión. Vamos a ver por aquí y vamos a ver por allá. Vamos, costilla, rabo. ¿Cuánto quiere, señora? Vamos, tú. Ven, ven, que te voy a hacer, ven. Vamos, saca el dinero, ven. No. Vamos, coge. No, que si me la regala. Mira, ¿cómo que se...? Si me la regala, yo... No, pero hace falta money. Toma. Pata, oreja, costilla, rabo. ¡Abuelo! ¡Oh, señor! ¿Qué hola? ¿Cómo está? Espérate, déjame parquear, espérate. Dime. Dime. Oye, te ha echado moñito eso como loco. ¿Viste? ¿Cómo ha crecido el pelo ese? Coño, pues ha crecido el pelo. ¿Viste? ¿Cómo está? Bien. Oh. ¿Qué estás haciendo? No, aquí vendiendo. Aquí. Buscándome unos kilitos más o menos. Ay. Vamos, que nos vamos. Vamos. ¿Cuántos años hace que se murió la hija mía? Casi 10 años. ¿Cómo cuánto? Casi 10 ya. Los dos quieren saber cómo fueron sus últimos días. Juntos intentan descubrir lo que pasó. ¿Ya reconoces este lugar ya? Esta es la iglesia donde mi mamá estuvo los últimos años. Pensaba que eran más lejos. Hier wordt een kennis van mijn moeder van vroeger, toen zij bij de kerk zat hier. Vamos, abuelo. Bendiciones, mucho gusto. ¿Tú no te acuerdas que estaba muy chiquito? No, yo estaba muy chiquito. Pasen adelante. Gracias. Siente, abuelo, pase, abuelo. Entra, abuelo. Pase, abuelito, para acá.
La última vez que ella estuvo aquí fue, creo que fue 3 días o 4 antes del problema que ella había tenido. Tú te habías casi acabado de ir. Te habías casi acabado de ir. No hacía mucho porque ella nada más sabía hablar de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. No tenía, no sé. Permiso un momentico. Sí, dime. Se fue. Ella decía que estaba muy deprimida, ella venía para acá, estaba un día aquí, se iba un día para casa de la otra y así, vaya, estamos siempre como en el rejuego eso con nosotros, pero no tratarla de animarla. Ella venía para acá y se pasaba rato aquí conmigo. Ahí se pasaba el día aquí conmigo, se iba por la noche. ¿Ustedes sabían de que la enfermedad de mi mamá no era por fuera? Mira, mi mamá tenía una enfermedad que era una esquizofrenia, un tipo de esquizofrenia. Sí, pero es que ella nunca expresó eso. Ella siempre nos dijo a nosotros, y ella se quedó muy deprimida cuando tú te fuiste del país. Porque ustedes eran una gente que estaba muy unida. Y ella se sentía muy sola. No, control. Respira profundo. Dime, cuéntame algo lindo de mi mamá. Una gente muy gozosa, así. Ay, no sé, así parrandera, así. Vámonos para aquí, esto para aquí. Momentos de alegría, mucho, de tristeza, para todos fue, vaya, ¿para qué? ¿Para qué te voy a decir? Porque no la podemos recordar con tristeza, la verdad. No podemos. Lo siento de tu hijo también. ¿Ves? Ay, Yurito, ya para esto. Bueno, mija, aquí me tienes. Aquí tienes otra casa más, otra madre, un poco más vieja, con 64 años. Pero aquí tienes otra madre Te más. hago la visita. Por el morro de la vara es más viejo que nosotros. Y tiene cañonazo a los 9 Morro de la vara es más viejo que nosotros. Nosotros los cubanos somos expertos en reírnos de nuestras desgracias. Y es muy sano hacerlo. Y Yuri tiene que seguir adelante. Ahora te llevo para la casa, tío. Ya. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.